que te gusta mucho, mucho estar en política. Intentaste lanzar a la alcaldía de Pereira 2 veces, una elección en 2014 que salía en el periódico, en un periódico que está indexado al externado, y hubo pre-campaña también a la alcaldía de Pereira en 2019. Te intentaste lanzar a Personería Bogotá, a Personería en Risaralda, creo. Pero lo que hemos visto es que no terminas en el target oro, no terminas al final. ¿Qué garantiza, además de las firmas, obviamente, que eso también es una barrera importante, que se termine este camino a la presidencia? Colombia en este momento está pasando por un momento crucial en la historia. Nunca habíamos visto tanta diversidad política. Hemos visto que varios candidatos ya desde este momento, a un año de las elecciones, están empezando a tomar fuerza para lo que van a ser las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, tenemos que ver también la otra cara de la moneda, y es que estamos pasando por un momento de polarización enorme y de regreso de la violencia como tal. Para ello, y viendo que también la polarización está contribuyendo a que haya una gran cantidad de desinformación, nosotros nos hemos puesto el reto de entrevistar a todos los candidatos presidenciales que en este momento están en juego. Contábamos, y cuando llegué a la planilla número 1000, pues me llené de emoción. Cada planilla son 15 renglones, entonces ayer contamos 15.000 firmas. Hay muchas que vienen en camino, otras que por tema logístico, pues este mes fue también de aprendizaje, un piloto. Bueno, la gente me dice, ¿dónde firmo? Entonces yo por WhatsApp le mando el formato. Yo digo, no, ¿cómo que dónde firmo? Necesito que usted como mínimo me consiga 15 firmas de su familia, de sus amigos. Entonces me dice, ya tengo las 15, ¿qué hago con ellas? O ya tengo 3 hojas. Entonces listo, si está en Urabá, entonces vaya apartado donde la persona que las va a recoger, él recoge las 10 o 15 y las manda por correo. Esto nos facilita porque el trabajo que nosotros estamos desarrollando es 100% con voluntariado. No hemos pagado un solo peso por las firmas. La propia gente descarga el formulario, imprime el formulario, lo firma, lo lleva y lo está mandando también, pagando incluso el envío. Pues sabemos que tenemos que ir ajustando, vamos a ver si con alguna empresa de correos podemos pagar una franquicia para que la gente pueda ir y mandar los sobres con las firmas, pero creemos que a 30 de junio es el primer corte. Vamos a ver, con lo que nos han dicho los equipos, creemos que vamos a superar las 25.000 firmas. No es la meta diaria requerida para completar las 632.000, pero es un piloto, y este aprendizaje de junio nos va a permitir que consigamos a partir de julio las 100.000 firmas que requerimos cada mes. Listo. Bueno, también queríamos hacerte una pregunta para empezar, ¿cuál crees que es actualmente la mayor problemática en Colombia? Yo fui defensor del pueblo, delegado para el derecho a la salud. Yo me recorrí Colombia entera. ¿Dónde creen que es el hospital más al norte de Colombia? Por ahí Punta Gallinas, no sé si hay hospital ahí, Pero más al norte. Providencia. Claro. Sí. Ahí hay un hospital, el Hospital Regional de Providencia. Ese hospital, por ejemplo, el quirófano no funciona porque no hay aire acondicionado. Pero ese fue reconstruido Y ese que está reconstruido hoy no funciona el quirófano porque no hay aire acondicionado y los equipos se podrían dañar. Claro. Cuando fuimos a final del año pasado, la cámara hiperbárica, que sirve para que las personas que practican buceo, si tienen un accidente, puede regular la presión del aire, de la sangre, no funcionaba en su momento. Y el hospital más al sur, en Puerto Nariño, Amazonas. El más al oriente, el de Puerto Carreño, en Bichada, o el hospital Renacer,
que ese lo recuperamos, estaba en comodato a una EPS y lo recuperamos para el departamento en Guainía, en Minilí. En Puerto Rico. Y al occidente, el hospital de Quibdó, en San Francisco, estuvimos en el San Francisco, lo liquidaron, lo volvieron a crear y lo volvieron a intervenir. Y el de Tumaco, tal vez, el San Andrés. Entonces, yo me recorrí todo el país. Y el principal problema que se vivencia en Colombia es la falta de gobernabilidad. Y esa falta de gobernabilidad es la consecuencia del modelo de Estado que hemos escogido en Colombia, que es un Estado unitario, centralista, extremadamente centralista. Entonces, nosotros hoy vemos que la gente lo que más padece es la vulneración de su derecho a la salud. Hay problemas de seguridad, hay problemas de empleo, hay problemas de educación, hay problemas económicos, pero la gente está haciendo 12 horas de fila para que le entreguen un medicamento y no le están entregando el medicamento y las personas no pueden adherir a su tratamiento y se están agravando, se está poniendo en riesgo y se está vulnerando el derecho a la vida y a la salud de las personas. Entonces, el principal problema que Colombia vive hoy es la vulneración del derecho a la salud. 1000 tutelas, muchachos, se presentaban cada día el año pasado en Colombia solo por temas de salud. Y la tutela tiene un principio que es la subsidiariedad. Esto significa que uno debería presentar una tutela únicamente si ya agotó todos los mecanismos ordinarios a su alcance. Y si se presentan 1000 tutelas al día por temas de salud, es el bien más preciado de todos, sin salud que tenemos. Y tristemente en Colombia se ha convertido en el derecho más vulnerado de todos. Pero esto es consecuencia de la falta de gobernabilidad. Aquí hay territorios, como en Bichada, hay un municipio que se llama Cumaribo. El municipio más grande de... Cumaribo es un municipio que en extensión es más grande que todo el departamento de Antioquia. Aquí hay lugares donde para llegar al hospital más cercano hay que coger una lancha 8 horas o pasar la noche junto a un raudal para continuar el camino y hasta 2 días en lancha. El transporte más caro que hay en Colombia Es un Satena, por es el transporte fluvial. Es mucho más caro andar en barco que andar en avión. Un galón de gasolina en esos territorios alejados y olvidados puede costar 160.000 pesos. Aquí nos quejamos porque vale 16.000 pesos y allá la diferencia entre la vida y la muerte es un galón de gasolina, porque si una persona no tiene un galón de gasolina, no puede trasladarse al hospital y se muere en el camino. Esa falta de gobernabilidad se puede resolver, porque aquí no es solo de hablar, que hablemos de los problemas y los diagnósticos, sino de soluciones, cómo hacer una nueva historia para esos territorios. La forma de resolver esa falta de gobernabilidad es generándole más autonomía a esos territorios. Y el problema de tener un Estado unitario tan centralista como el que tenemos en Colombia es también el que nos tiene tan polarizados y infundiendo y generando tanto odio. Aquí, medio país votó por un proceso de paz y medio país votó en contra de un proceso de paz. Lo que no entendieron los gobiernos es que hay territorios que por sus condiciones tienen todo para generar un proceso de paz, pero hay otros territorios que por sus condiciones no es viable llevar a cabo un proceso de paz. Y la decisión de Bogotá es la misma para todo el mundo. Entonces aquí nos rasgamos las vestiduras y nos decimos, desde el mismo presidente le dice a la gente, el que no esté a favor que la jornada laboral sea hasta las 6 de la tarde es un esclavista HP. Y el otro medio país dice que el que quiera que la jornada laboral dure después de las 6 de la tarde es un enemigo de las empresas. No, aquí hay territorios donde el día empieza a las 11 de la mañana y termina a las 11 de la noche. Yo estuve en octubre en un foro de medicamentos y no llevé zapatos, yo llevaba guayabera y llevaba tenis, entonces no tenía unos mocasines y me fui a buscar unos zapatos a las 10 de la mañana por Cartagena, por la ciudad amurallada. Todas las boutiques, todos los almacenes a las 10 de la mañana están cerrados. En Cartagena el día empieza a las 11 de la mañana.
y el día termina a las 11 de la noche. Pero desde Bogotá queremos tener una visión que el día empiece a las 6 de la mañana para todo el mundo y termine a las 6 de la tarde para todo el mundo. En la sabana de Bogotá, ¿a qué hora se despierta un campesino o una campesina a ordeñar sus vacas? A las 4 de la mañana empieza el día. ¿Y a qué horas termina el día? Pues a las 4 de la tarde se va a dormir con las gallinas. Entonces, pretender una misma solución, una misma decisión desde Bogotá para todo el territorio con la misma intensidad es lo que está generando el problema de falta de gobernabilidad en los territorios y la polarización en la que vivimos. No puede ser que desde Bogotá, con una firma de un decreto, una resolución, se prohíba el porte de armas con salvoconducto, aclaro, que se suspendan todos los salvoconductos en el país con la misma resolución o decreto desde Bogotá. ¿Acaso las condiciones de Arauca, de Tumaco, de Popayán, de Putumayo, de Medellín, de Pereira, de La Guajira y de Bogotá son las mismas? ¿Qué tal si la gente de un territorio considera que es mejor que se autoricen salvoconductos y que la gente con un estudio previo y con unos requisitos establecidos puedan portar armas para hacer más segura la ciudad en esas condiciones, pero en otras ciudades? ¿Qué tal que la gente diga aquí no queremos armas y que solo estén en manos de la fuerza pública? Pues es una decisión que cada territorio debería tomar con mecanismos de participación, que los mecanismos de participación ciudadana sean ciudadanos y no de los gobiernos, que últimamente las consultas y los plebiscitos se han convertido en instrumentos electorales de los gobiernos, como fue la consulta anticorrupción, como fue el plebiscito por la paz y como ha sido en estos días la discusión sobre la consulta de la reforma social. No son populares de verdad, sino instrumentos electorales de los gobiernos. Con participación ciudadana, que le preguntemos a la gente, ¿quiere en determinada ciudad que el cannabis recreativo se pueda utilizar? Y si la gente decide que sí, pues habrá una consecuencia. Usted saldrá a la calle y en la calle le va a oler a marihuana, como en muchas ciudades donde está autorizada el cannabis en otros países. Y si usted vota que no, y si el pueblo o la ciudad vota que no, que prohíban el cannabis, pues usted sabe que si se fuma un cacho de marihuana en el parque se va para la cárcel 5 años, o que si su hijo se fuma un cacho de marihuana se va para la cárcel, y ahí sí no podrá llorar y decir que es libre de desarrollo de la personalidad porque ya fue una decisión que tomó determinada ciudad y que puede ser distinta a la que tome otra ciudad. Esa autonomía de los territorios nos va a permitir dos cosas. Uno, recuperar la gobernabilidad del territorio, y dos, acabar con la polarización. Cada ciudad debe tener su policía y cada departamento debe tener su policía. Eso no significa que no haya policía nacional. Tiene que haber policía nacional, que siga y que se fortalezca la policía nacional. Pero la policía nacional no es incompatible con la policía municipal y departamental. ¿Qué problema hay que usted salga a la calle y en esa esquina haya un policía nacional y en la otra esquina un policía de la ciudad y a las 2 cuadras un policía de la gobernación, y que esos policías cuiden la seguridad ciudadana y que se colaboren armónicamente? Aquí seguimos con una mentalidad creyendo que si damos autonomía a los territorios vamos a volver a la patria boba y vamos a volver a las guerras civiles. Eso ya está superado y tendremos que darle más autonomía a los territorios para poder construir esa nueva historia. Perfecto. Hay una, ya volviendo al tema de salud, porque creo que es la bandera más importante que en este momento tiene el movimiento junto con los derechos humanos y la educación. Se me viene a la mente algo que acabas de decir. Es necesario crear mayor autonomía en los territorios para que el sistema de salud mejore, para que la polarización mejore, para que la gente pueda en general tener una calidad de vida mucho mejor de la que ya tiene. En el aspecto de salud hay condiciones que en este momento están afectando el hecho de que haya un hospital o que haya un acceso de primer nivel a la salud en las zonas periféricas. Me refiero a Bichada, me refiero a Guainía, me refiero a Mitú, me refiero a Leticia, que incluso por el abandono estatal pierden, por cultura, no por milicias, alrededor de 20 kilómetros al año por parte de los países vecinos como Brasil. Pero hay condiciones del territorio que impiden que el paso hacia Arauca, hacia esas zonas periféricas,
se pueda dar de la mejor manera. O sea, eso frustra a que el gobierno, además de la falta de gobernabilidad antes dicha, pueda generar carreteras de primer nivel, pueda generar vías 5G. Entonces, ¿cómo se puede hacer ahí para que pueda haber un mejor acceso a la salud? Ahora bien, para sumarle un poquito, hay zonas que están cerca acá de Bogotá, por ejemplo, Choachí está a 38 kilómetros y tiene un centro de salud, no tiene un hospital formalizado. Entonces, ¿cómo se puede hacer o qué gasto tendría que hacer un eventual gobierno suyo para que ese derecho a la salud pueda darse en la medida en que usted lo ha planteado? La Colombia profunda de la que algunos hablan no existe solamente en esos territorios. En Bogotá hay Colombia profunda. Recuerdo que hicimos una jornada para garantizar el derecho a la salud en la localidad de Sumapaz. San Francisco creo que era el río. San Francisco creo que era el río. El río San Francisco. Espectacular, es un páramo divino, pero un territorio olvidado. Inexplorado. Allá no hay gobernabilidad. Aquí hay zonas de Bogotá, de la zona urbana. Cazuca hay partes donde uno no sabe si eso es de Soacha o si es de Bogotá. Y hay zonas donde no hay gobernabilidad. Hay gobernanzas de grupos, de grupos legales o ilegales. O sea, son otros los que toman la decisión. La salud en Colombia, el problema de la salud en Colombia es estructural. La salud es un sistema. Miren, la salud le cuesta a Colombia cerca de 96 o 97 billones de pesos. O sea, el presupuesto de Colombia son 511 billones. O sea, casi la quinta parte, póngale 100, se van en salud. Entonces uno dice, listo, si la quinta parte del presupuesto, con eso se harían vías para todo el país, y aeropuertos, y puertos, y muelles, plantas de energía para que la energía sea más barata y ser más competitivos, pero no, nosotros decidimos que eso iba a ser para garantizar ese derecho humano que es la salud. Si se garantizara con esa plata el derecho humano a la salud, uno decía una belleza, pues métale esa plata y métale más, pues la salud es más preciada. La vaina es que, a pesar que la quinta parte de todo nuestro presupuesto se va para salud, o sea, de cada 100 pesos que usted paga de impuestos, 20 se van para salud. A pesar de eso, una persona tiene que hacer fila desde las 3 de la mañana en una farmacia de una EPS para que le entreguen su medicamento y no se lo entregan. Tiene que presentar una acción de tutela para que le den una cita médica y ni con tutela, ni con desacato, ni con nada. El problema de la salud es estructural, es sistémico. Si un sistema es como un reloj, son muchos piñones. Si usted arregla este piñón que está mueco, que son las EPS, las aseguradoras, pero los otros están muecos, nada se gana. O sea, una reforma que solamente pretenda arreglar un piñón de todos los que hay en el sistema no va a arreglar el reloj. Yo tengo un enfoque educativo. Yo he sido profesor universitario en temas del Estado y de los derechos humanos, de estructura del Estado, responsabilidad del Estado, en facultades de derecho. He sido docente de jueces, magistrados, de ministros, de gobernadores, alcaldes, en la universidad, en maestrías, en especialización. Si nosotros resolvemos el problema de la educación, estamos dando el primer paso. O sea, yo tengo un enfoque educativo. Yo he sido profesor, entonces yo a todo le busco la solución en la educación. Entonces, ¿cómo resolvemos en primera medida el problema de la salud que tiene el sistema con educación? Entrar a estudiar medicina es un privilegio de muy pocos. ¿Quién entra a estudiar medicina? El que tenga, yo no sé, en mi época era 400 en el ICFES, era sobre 400, había que tener 390 para entrar a estudiar medicina. O tener 75 millones por semestre para entrar a una universidad privada a estudiar medicina. O es súper rico y tiene toda esa plata, o estudió en un colegio, o superdotado, o lo triste es que ahora la educación privada es de mayor calidad. Entonces, el que gradúa en un colegio bilingüe, con jornada completa, con extracurriculares, que llega a las 7 de la mañana y sale a las 5 de la tarde, queda mucho mejor preparado y va a tener un mejor ICFES. Uno ve hoy en las universidades privadas más carros de alta gama
Yo estoy en la universidad pública. Hablo de la en las universidades públicas, perdón, uno ve más carros de alta gama que en las universidades privadas. Yo estudié en la Tecnológica de Pereira. Yo soy licenciado en Filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y uno veía esos parqueaderos llenos porque la gente que va ingresando a la universidad pública es porque tuvo una buena educación secundaria y tuvo un buen IPES. Entonces, lo primero, ¿cuántos cupos estamos dando para medicina en Colombia? Segundo, ¿cuántos cupos de especialistas estamos dando? A mí una universidad una vez me invitó a los 50 años de la escuela de nefrología. Los nefrólogos son los especialistas de los riñones. Aquí mucha gente tiene problemas renales. ¿Cuántos nefrólogos creen ustedes que en 50 años había graduado esa universidad? Muy pocos. 50 nefrólogos. Uno por año. ¿Cuántos psiquiatras usted estudia en la Universidad Nacional? ¿Cuántos psiquiatras se gradúan de la Universidad Nacional cada año? Muy pocos. 4. 3 o 4. ¿Y será que no necesitamos psiquiatras para los problemas de salud mental que hay hoy en Colombia? Entonces el primer eslabón, porque no podemos echar la culpa solo las clínicas son las malas, solo las EPS son las malas, no. Usted arregla un piñón hueco y si los otros siguen huecos, ese reloj no va a funcionar. Primer eslabón, las universidades. Yo no entiendo por qué los presidentes de Colombia no han tenido un diálogo más fluido con los rectores. El día que yo sea presidente de la República, al menos cada 6 meses me siento con mis rectores, con todos los rectores de las universidades públicas. Y bueno, querido rector de la Universidad del Cauca, ¿cómo va usted? ¿Cómo va el rector de la Universidad Tecnológica, de la Universidad de Cartagena? Y les digo, para abrir universidades no es necesario construir grandes edificios. Usted, que es el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, me hace el favor y me abre una facultad en Guainía y la abre en el colegio de Guainía. Usted, que es el rector de la UPTC, me abre una facultad en Chocó, otra, y usted allá en un colegio puede montar y llevar a los profesores. Entonces, creemos más cupos para medicina y creemos más cupos para especialidades y subespecialidades, porque muchas veces la falta de oportunidad en las citas es porque no tenemos los suficientes médicos y profesionales, incluso en las grandes ciudades, mucho menos. Un hematólogo, oncólogo en Guainía, donde los médicos allá literal se suben a un barco y se van 4 meses arriba, 4 meses, y acampan, son héroes de la patria, y están atendiendo comunidades, y después otros 4 meses arriba, y paran en las comunidades indígenas, atienden a los indígenas. Son misioneros, ya no se vuelven médicos, sino que dejan un papel. Claro, y es necesario, y pocos médicos se quieren ir a esos territorios porque primero les pagan poco, segundo, las condiciones son difíciles, tercero, cada día hay más riesgos. Entonces usted muchas veces va de médico a un territorio donde no hay gobernabilidad y cuando recibe el primer sueldo empiezan a extorsionar. Entonces usted dice, soy misionero, estoy haciendo aquí un oficio, estoy salvando vidas y fuera de eso no tengo las condiciones, pues me devuelvo. Entonces el primer eslabón es la educación. El segundo, claro, los aseguradores, las EPS. La gente muchas veces cree que la EPS es la clínica. No, la EPS es el asegurador, es el que usted le paga a un asegurador para que le garantice su salud. El Estado le paga más o menos 1.600.000, pues hay unos rangos por edad, pero el promedio más o menos 1.600.000 por cada persona, por usted o por mí, así cotice 10 salarios o así no cotice nada. El Estado por cada persona le paga 1.600.000 a la aseguradora, y la aseguradora con ese 1.600.000 le garantiza las citas, la atención, los medicamentos. Entonces el asegurador tiene que garantizar el derecho a la salud, tiene que tener una red que le garantice los servicios, tiene que pagarle a los prestadores, a las clínicas, a las farmacias, y no lo que usualmente han hecho, que es que tienen sus propias clínicas. Entonces la EPS azul tiene una clínica azul y contrata con su clínica azul y le paga tarifas de lo que le da la gana, pero con la clínica roja o con la pública no contrata. Entonces hay que generar una regulación para que ese asegurador, que es el que responde por la salud de las personas y recibe la plata, pues preste un aseguramiento adecuado. Pero los prestadores también tienen que mejorar. Muchas veces muestran un video, mire, este pobre señor, este abuelito está tirado en el piso hace 3 días y no lo atiende.
y le echan la culpa a la EPS, que es el asegurador. Pues es la clínica que lo tiene ahí tirado, es el hospital que lo tiene ahí tirado. Entonces las clínicas y los hospitales también tienen que apretarse un poco y prestar un mejor servicio, garantizar un mejor servicio. Y las farmacias, y los laboratorios, y los pacientes también hay que decir. A mí me tocaban casos en los que una tutela, con desacato para una cita médica, y cuando ya le dan la cita médica, el paciente no iba. Entonces llamamos, venga, ¿qué pasó? Ay, es que no puede dejar al niño solo, pues siempre habrá una excusa. Entonces el paciente también tiene que generar más conciencia y tiene que comportarse mejor con el sistema. Ahorita veíamos una tutela la semana pasada en la que un paciente presenta una acción de tutela para que le den 2 muñecas inflables sexuales por terapia emocional, y el juez ordenó que le entregaran estos elementos. Entonces también tenemos que mirar hasta dónde llega, sobre todo la medida del derecho, hasta dónde el derecho a la salud, O sea, si es infinito. ¿Dónde termina la libertad y empieza el libertinaje? No es, pues sobre todo que el derecho, uno de los elementos esenciales de los derechos es la medida. Ningún derecho es absoluto. ¿Cuál es el primer límite que encuentra un derecho? El primero, el derecho ajeno. Es el primer límite, pero hay otros. O sea, yo tengo derecho a escuchar música a todo volumen, pero Siempre mi y cuando vecino no afecte tiene la- derecho a dormir tranquilamente. Sí, Entonces, ¿cómo concilio yo esa situación? ¿Cómo? es complicado. Me pongo unos audífonos y me reviento los tímpanos y así ejerzo mi derecho y no limito el derecho. Entonces, aquí todo derecho tiene un límite. Hay que definir cuál es ese límite. Si alcanza para silla de rueda robótica de 90 millones para 10 personas, o si los recursos de esas sillas para silla de ruedas básica para 100 personas, o qué casos sí son absolutamente necesarios, porque la condición del paciente sí da para que necesariamente requiera una silla especial, pero no para aquellas personas que no requieren esa silla especial. O sea, aquí tiene que haber un compromiso de todos los piñones del reloj, ajustar las tuercas de todos, y en esa medida el problema que vimos en materia de salud y sobre todo de falta de garantía del derecho podría superarse. Bueno, uno de los temas que más profundamente tiene preocupados a los colombianos hoy en día es el tema del empleo. Si bien hemos tenido unos niveles de desempleo que han ido bajando, hoy en día casi el 70-80% de las personas tienen empleo informal. Te queríamos preguntar cómo el gobierno de Leonardo Huertas afrontará combatir el desempleo o el empleo informal desde el gobierno. Sí, es que la medición aquí también es poco precisa. ¿Quién es desempleado para el daño? El que creo que el que no cotiza tanto porcentaje. Claro, pero las personas que buscan empleo, una persona que lleva buscando empleo mucho tiempo, sale de la estadística de desempleo y se vuelve persona inactiva. Entonces, ese dígito del desempleo hay que interpretarlo de una manera adecuada, y sobre todo que el problema de Colombia en materia de empleo es justamente la informalidad. La solución al empleo, así como la solución para la seguridad y así como la solución para la salud y la educación, es la garantía de la descentralización, la autonomía de los territorios. ¿Cómo es que en Bichada, mi querido Tato, en Bichada prohíben la pesca deportiva? En Bichada prohibieron la pesca deportiva. O sea, venían los gringos, pescaban un pescado que así de grande, se tomaban la foto y lo tiraban al río Orinoco. Y prohibieron. No, es que eso hace que los pescados sufran. O sea, perdón, a usted y a mí, ¿qué puede afectarnos en que la gente de Bichada tenga una actividad económica que le genere empleo? Ay, es que el ecosistema del Orinoco va a impactar en todo el medio ambiente. Ah, entonces como usted necesita el agua del Orinoco aquí en Bogotá, entonces pague por ella. Entonces, si desde aquí a Bogotá le vamos a prohibir a la gente que pueda hacer pesca deportiva en Bichada porque nos afecta a nosotros, entonces que cada persona de Bogotá pague un impuesto para la gente de Bichada. Un huevo en Baupés, ¿sabe cuánto cuesta un huevo en Baupés? No, señor. 3.000 pesos. ¿Y sabe por qué? Porque todo,
a Baupés y a Guainía llega en avión. Allá llega un avión que es un DC-3. Eso lo prenden como jalándole una cuerda. De los 60. De los 40 y pico de la Segunda Guerra Mundial. Y viajan en brújula. Yo una vez viajé en uno de esos a uno del lado aquí como con una cosa y con las gallinas y los marranos y con toda la carga. Entonces el jueves llega el avión de carga y hay fruta fresca, hay dolets y hay huevos. Cuando el viernes ya no hay carne. En Guainía. Entonces, ¿es eso o esperar a que llegue un planchón desde el Guaviare, que es más caro el transporte fluvial? Entonces, ¿por qué vale un huevo 3.000 pesos? Porque no hay un galpón de huevos. Porque si usted tumba una hectárea de selva amazónica para apuntar un galpón de huevos, entonces lo meten en la cárcel. Porque ese oxígeno lo necesitamos en Bogotá. Entonces, si lo necesitamos en Bogotá, ¿por qué Bogotá no les paga a ellos? Lo que hay que hacer es permitir que cada territorio tome sus decisiones. Aquí no podemos prohibir desde Bogotá que la gente coma tortuga. ¿Para quién es la prohibición de comer tortuga? Pues para la gente de la Guajira. ¿Por qué no podían comer ajiaco? Porque como están comiendo tortugas, no, es que la gente allá es boba y se va a comer las tortugas en un solo día. Yo una vez estaba en Tumaco y quería comerme una jaiba y pedí una jaiba gratinada. No, hay veda. En estos 3 meses no se puede comer jaiba. Muchas gracias. Es que la gente también tiene una sabiduría ancestral. O sea, la gente no acaba las tortugas para comérselas todas el mismo día. Pues, o prohíban comer cuy en Nariño. A partir de la misma tradición van midiendo su realidad. Por eso, entonces desde aquí decimos que el empleo tiene que ser de tal manera que tiene que pagar hora recargo nocturno desde las 6 de la tarde. Y si su ciudad es rumbera, mi ciudad va a vivir de la rumba, estilo Las Vegas, pues. No, tengo que pagarle recargo nocturno, pero si la misma ciudad no quiere, y si la misma ciudad tiene unas condiciones distintas, ¿por qué no me dejan a mí vivir como a mí y como a la gente se le dé la gana? San Andrés y Providencia, si a ellos se les da la gana de ser un paraíso fiscal, bueno, no que llegue a paraíso fiscal, pero que reduzca los impuestos. Hay mucha gente de países en Europa, de países donde la carga tributaria es muy alta, que lo que hacen es irse a vivir 6 meses a una isla, en África o en el Caribe, y 6 meses en su país. Eso no significa que son paraísos fiscales. Los impuestos son muy bajitos, una renta del 8, del 9, no hay IVA. Entonces la gente prefiere tener su residencia fiscal y tributaria en esa isla y va y viene, y eso genera empleo, bienestar y riqueza. Entonces, si la gente de San Andrés y Providencia quiere hacer eso, ¿a usted qué me afecta y a mí qué me afecta? O sea, lo que yo creo es que para resolver el tema de empleo, pero también el de salud, pero también la seguridad y todos los problemas de Colombia es generando autonomía en los territorios. Una vez en Guainía, un señor quería montar un mamógrafo y no cumplía requisitos habilitantes porque son los mismos requisitos para un mamógrafo en Chapinero que en Guainía. Y se necesitaba el mamógrafo. No hay un mamógrafo y para que a una mujer le hagan una mamografía tiene que la EPS pagarle tiquete aéreo, albergue, acompañar y sacar la cita. No le dan una pasta. Ahora le van a dar todo eso. Pues cuando le dan la cita y viene acá, ya tiene metástasis. Y el señor allá, queriendo hacer patria, pues sí, también un negocio de un mamógrafo en Inírida, no cumple requisitos, porque los requisitos de la resolución son los mismos allá que en Chapinero. Eso no tiene sentido. Ninguno, de ninguna clase. Bueno, señoras y señores, como dice el programa, nos cogió la noche. Pero bueno, a partir de eso tenemos una dinámica que ya está volviéndose muy clásica de las entrevistas normales, y es la ronda de sí y no. Tenemos una serie de listados divididos en 4 grandes temas, y tienes que decir sí, no, bueno, a favor, en contra, dependiendo de la pregunta, o me abstengo. ¿Estás listo? Me abstengo. Sí. Vamos, de una vez. Listo. Matrimonio igualitario, ¿a favor o en contra? No, a favor. Adopción homoparental, ¿a favor o en contra? A favor. Reconocimiento legal de personas trans o no binarias en la cédula de ciudadanía, ¿a favor o en contra? Sí, a favor. Aborto hasta la semana 24, ¿como lo establece la ley o le añades causas? Ahí sí hay que dar una explicación, pues. Yo digo,
yo estoy a favor absolutamente de la interrupción del embarazo, que es una terapia, pero es que la gente cree, y eso hay que hacer una claridad, y yo sé que es sí o no, como todo lo anterior, pero al final debería haber como un espacio para uno explicar alguna cosa y decir sí, tal vaina, porque la gente cree que una persona a los 8 meses de gestación va a ir y el niño perfecto y la mamá perfecta, interrúmpame el embarazo. Hombre, que no. Que si una persona a los 8 meses le dicen que necesita interrumpir su embarazo, es porque hay un problema de salud altísimo, el riesgo. O sea, dicen que hasta un número de semanas definido, pero si las condiciones del embarazo son tan difíciles y si el feto o el embrión viene con super dificultades y está poniendo en riesgo a la mamá y ya está para morirse y está con grandes dificultades, pues un médico está estableciendo que es necesario una terapia de interrupción del embarazo y habrá que interrumpirlo, así sea hasta el último día, si la terapia y las condiciones de salud lo determinan, porque salvar una vida no puede ser un delito. Y, por ejemplo, en la adopción, hoy está autorizada la adopción monoparental. Un solo papá o una sola mamá puede adoptar. Hoy, desde el Código Civil, desde 1887, desde la Ley 157 de 1887, es permitido que una sola persona adopte a un niño o niña, y lo que tenemos que pensar es que la adopción es un mecanismo de protección del niño o niña. Y con relación a las personas trans, pues, hombre, las personas trans, los derechos de las personas son los mismos. Ojo con eso. Todos y todas tenemos los mismos derechos. Todos tenemos el mismo derecho a la salud, a la educación, a la vida. Todos tenemos el mismo derecho. Lo que cambia es el nivel de protección del derecho. A las personas más vulnerables hay que protegerles un poquito más el derecho, el mismo derecho. O sea, yo tengo el mismo derecho a la vida y yo tengo el mismo derecho a la salud que una persona trans, pero la persona trans, por su condición, tiene una mayor vulnerabilidad a que ese derecho se le vea vulnerado. Entonces, a esa persona hay que establecer una mayor intensidad en la protección de su derecho para nivelarnos, eso lo establece el artículo 13 de la Constitución, para nivelarnos y que la igualdad sea real. Entonces, a la interrupción del embarazo, con la determinación médica, con la condición médica, con el diagnóstico, sí. Listo, perfecto. ¿Eutanasia libre o suicidio asistido? ¿A favor o en contra? Sí, a favor. ¿Legalización de la prostitución? ¿A favor o en contra? O bueno, regulación. Sí, me parece que es necesario que lo regulemos, además que hay muchas formas de regularlo, 4 formas más o menos de regularlo. Lo que tenemos que mirar cómo lo regulamos en nuestra condición social, en nuestra sociedad, cómo debe ser regulado la prostitución. Hoy en día aquí criminalizamos al que intermedia la prostitución. Yo creo que por ese delito, que es el rufianismo eso se llama el proxenetismo o el rufianismo, el proxeneta, yo creo que han condenado a 2 personas, a Madame yo no sé qué de Cartagena y a otra persona en toda la historia. Entonces, en Argentina se criminaliza al que usa los servicios. En algunos estados de Estados Unidos se criminaliza al que ejerce esos servicios. En Colombia se criminaliza al que intermedia los servicios. Y por ejemplo en los Países Bajos, en el Reino de los Países Bajos, en Ámsterdam, es libre mercado. Lo que le pasa a Colombia también, y hay crueldades que hay que decir, verdades que hay que decir, es que nosotros somos doble moralistas. Entonces acá regulamos la prostitución de una manera y no pasa nada. Los mismos funcionarios que tienen que regular son los que intermedian, los que cometen esos crímenes o los que usan los servicios o los que lo ejercen. Entonces tenemos es que asincerarnos, jugar sobre la mesa aquí para que alguien le done a uno como candidato unos recursos para la campaña, lo mete a cuentas claras, lo inhabilita para contratar, lo inhabilita para participar del gobierno, y uno lo que ve es que todo el mundo hace negocios por debajo de la mesa. No, seamos transparentes. Hay cosas que hay que hacer de manera transparente y regularlas. Los servidores públicos no pueden hacer política. Y entonces usted ve las esposas, los esposos de los alcaldes. Ah, no, ya es mi ex esposo. Me divorcié y ven juntos. Y no, él va a visitar a mis hijos. O sea, una ridiculez. ¿Por qué no nos asinceramos y decimos, si los servidores públicos hacen política, asincerémonos
y definámonos unos límites. Entonces, digamos, usted puede hacer política, pero en estas y estas condiciones. Lo mismo con relación a la prostitución, lo mismo con relación al suicidio asistido, a la eutanasia, a todos estos fenómenos que se convierten en tabúes. Lo que deberíamos hacer es quitarnos esas máscaras, hablarlos como sociedad y llegar a unos acuerdos sociales que también deberían resolverse con la autonomía. Un huevo. ¿Convocar una asamblea nacional constituyente, sí o no? La Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo que está establecido en la Constitución. Ahí hay una claridad que hay que hacerle a la gente. 376 en realidad. En la realidad es el 376 de la Constitución. El 374 establece los mecanismos dice 374. Es una Constitución que casi que se me murió. Entonces, el 374 dice, podrá reformar la Constitución por una Asamblea Nacional, por acto legislativo, por un referendo o por una Asamblea Nacional Constituyente. Y después el 375 desarrolla el acto legislativo. ¿Cómo es que se hace el acto legislativo después del 330? Que ya dispone los mecanismos con el Congreso. Exacto. Y el 376 de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente no es lo que se hizo en el 90 y uno en Colombia. Eso no es una Asamblea Nacional Constituyente en la actualidad. La Constitución Política de Colombia lo que dice es que el Congreso, mediante ley, es el Congreso, mediante ley, de mayorías, o sea, requiere la mayoría en la comisión, la mayoría en la Cámara, la comisión otra vez la mayoría y otra vez en el Senado. El Congreso, mediante ley de mayoría, podrá determinar si le pregunta al pueblo si convoca una Asamblea Nacional Constituyente o no. O sea, el presidente de la República no tiene competencia para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. No tiene competencia. Es el pueblo el que decide sí o no. Y en la ley se le va a decir, el pueblo decidirá si la Asamblea Constituyente para tantos integrantes y cómo lo va a elegir. Entonces, son 2 por cada departamento, más otros 10 por circunscripción nacional y otros 5 por indígenas y otros 10 por afro y etc. O sea, la misma ley va a decir cómo. ¿Para qué temas? O sea, no es una carta en blanco, es para que reforme el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo del Congreso o la división territorial. No solo es ese pedazo. No, vamos a modificar los artículos del 201 al 230 y el tiempo de competencia de la Asamblea. Entonces le va a decir, ley, el pueblo convoca una Asamblea Nacional Constituyente que estará integrada por 101 personas elegidas de tal manera y que sesionarán del 1 de junio al 31 de diciembre para reformar todo lo atinente al Congreso. Esa constituyente no se puede pasar de esa competencia. Entonces, el presidente no es el que convoca. El presidente presenta un proyecto de ley para que el Congreso la debata, la ajuste y convoque al pueblo para preguntarle sobre esos aspectos. Yo creo que aquí sí se requieren unas reformas estructurales en 2 sentidos. La primera es al Congreso de la República. El Congreso tiene que reformar algunas de las cosas. Al poder público en general, diría yo. Al Congreso y al gobierno. El presidente de Colombia es de los funcionarios más poderosos del mundo. En muchos países hay un jefe de Estado y otro jefe de gobierno. Sí, que es como el caso de Alemania. Alemania, Francia, todo, Europa, España, Inglaterra, el rey es el jefe. Pues más que todo por el cambio de modelo. Claro, porque es parlamentario el modelo. Sí. Y segundo, en los países donde es el mismo jefe de Estado y jefe de gobierno, son estados federales. Entonces en México, en Estados Unidos, en Argentina, el mismo Venezuela. Tienen menos poder que el presidente acá. Los presidentes más poderosos del mundo no es un sistema presidencial, sino presidencialista. Colombia, Ecuador y Perú. Entonces hay que restarle poder a esa figura presidencial. Porque además lo paradigmático es que los últimos presidentes dicen es que no me dejan. Si con el poder que concentran no puede. Que tras del hecho se ha ido sumando con cada reforma constitucional. Entonces Colombia, siendo un estado unitario, no debería ser presidencial. O es federal, donde usted ve que en Estados Unidos el presidente abría fronteras, pero el gobernador la cerraba. Que, o sea, tiene sus propias leyes, pero a lo macro, eso es lo único a lo que compete el Claro, presidente. pero tiene mucho poder el gobernador de un estado.
cuando es federal. Tiene mucho poder en México también y en Argentina. Entonces, esa reforma a la estructura de poder en Colombia, donde hay que establecer unos límites al poder presidencial y también una regulación al poder legislativo, esa parte no la va a hacer el Congreso de la República. Y además, de acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional, esas reformas no serían de competencia del Congreso, porque sería más una sustitución a la Constitución. Y el segundo aspecto es esa autonomía de los territorios. O sea, sí se requiere lo que no hizo en su momento la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que las RAP, acá hay una RAP en Bogotá, pero las regiones administrativas de planeación se conviertan en regiones como entidades territoriales. Que si hay una región Caribe, que si hay una región de cafetero, que no sea una región simplemente para la primaria, y para votar corriente y proyectos y para hacer revistas y para hacer diagnósticos, no, que tenga sus propias normas y sus propias leyes. Como una provincia, como en Baviera, o como un estado, o como una comunidad autónoma, o cualquiera sea el modelo que se establezca, pero que sí tengan la posibilidad de decidir. Si la alcaldesa de Bogotá quería poner policía en Bogotá, tenía la plata y tenía la voluntad y estaba la necesidad, ¿por qué no la van a dejar? ¿Por qué? No, de Bogotá le dicen no y él no. Y entonces, ¿qué pasa? Un alcalde que prometió más seguridad, no le dan policía, uniforma a unos guardas de seguridad y los pone a patrullar. Y entonces el escándalo que volvió al paramilitarismo. No, el hombre lo que está es buscando formas de generar seguridad ciudadana en su ciudad, porque juzgan al alcalde políticamente y dicen: ese alcalde no hace nada por la criminalidad. La policía no es municipal, la policía es nacional. El problema ahí es que a veces el poder corrompe bastante y eso da para que empiecen a haber grupos paramilitares, obviamente. Sí. Pero, sí. Acá Leonardo nos robó la pregunta de una Colombia centralista o federalista. Bueno, ¿qué haces con los ministerios? ¿Los sumas? ¿Los modificas? ¿Los restas? En una palabra. Miren, es una falacia cuando dicen acabe con tal ministerio. Todos los empleados de ese ministerio que estén con derechos de carga administrativa o que tengan derechos adquiridos, porque los derechos laborales adquiridos son irrenunciables. Si usted desaparece de un ministerio cualquiera que tiene 500 empleados, pasan a otro ministerio, a donde pasaron la función. El problema es que cada ministerio, y eso tiene que mirarlo es de manera técnica, con la ley 489, cada ministerio es un sector. Entonces, cuando un expresidente acabó el Ministerio de Salud y acabó el Ministerio de Trabajo y los volvió el Ministerio de Protección Social, eso significó acabar la política pública de salud y la política pública de trabajo y crear una política pública de protección social con dos estrategias: la salud y el trabajo. O sea, la salud dejó de ser una política pública para convertirse en una estrategia de la política pública de protección social. Una rama. Claro, porque usted mira el plan de desarrollo y es política pública, una línea estratégica y unas acciones, y esas acciones son los viceministerios. Entonces, cuando usted desaparece el ministerio, que era un departamento administrativo de economía solidaria, aquí había un departamento administrativo de economía solidaria, o sea, de cooperativas. Cuando existe el departamento administrativo de economía solidaria es porque hay una política pública de economía solidaria. Cuando usted lo desaparece y lo convierte en unidad administrativa especial de organizaciones solidarias, adscrita al Ministerio de Trabajo, deja de ser una política pública y se convierte en una estrategia de empleabilidad. Pasa a un segundo renglón. Entonces, ¿yo qué haría con la administración pública? Yo lo que reduzca, ojo con eso, lo que reduzca del gobierno nacional, lo fortalezco en entidades territoriales y que lo siga pagando la nación. Porque acá también es muy usual que el Congreso saque una ley y se lave las manos y saque pecho y diga, William, los concejales tendrán un salario digno, dice el Congreso. Sí. Y aprueban la ley de salario digno. Entonces, usted es el alcalde de Mistrato Risaralda. Su presupuesto no le alcanza ni para pagar la comida de los presos. Y una ley le dice que le tiene que duplicar el sueldo a los concejales. ¿Y usted de dónde? ¿Cómo? Desde acá dicen, hay albergues para las mujeres víctimas de violencia, pero los pagan los municipios. Pues están pendejos, así es muy fácil.
vamos a descongestionar las cárceles, los municipios responden por los privados de la libertad transitorios. ¿Cómo así? Si la nación, si hay una ley, la nación, el Congreso, toma una decisión de política pública, ¿quién debería financiarla? El Estado. Es La una nación, macro. la nación, no el departamento ni el municipio. Entonces, si la nación dice, los concejales duplicarán sus honorarios, ¿qué debería decir? Parágrafo. A partir de ese momento, la nómina de todos los concejales va a cargo del Ministerio del Interior, o sea, de un rubro nacional y no generar una carga municipal. Entonces aquí lo que yo haría es con los ministerios, lo que yo haría es reduzco los ministerios a nivel nacional, menos gobierno nacional y más gobierno territorial. Y esos funcionarios que mande a las entidades territoriales los paga la nación. Entonces, si hay Ministerio de Trabajo y aquí yo tengo, no sé, 5.000 funcionarios del Ministerio de Trabajo, pues lo que hago es quedarme con 200 que defina una política pública y los otros 4.800 los mando a los 32 departamentos en oficinas territoriales del Ministerio de Trabajo que verifiquen las condiciones laborales de cada territorio, que deberían ser distintas. Lo mismo en salud. La gente del Ministerio de Salud, en vez de esa nómina tan grande que hay, la mando para las secretarías de salud, pero que la pague la nación, porque más fácil vacuna una enfermera que sea de Sagún, Córdoba, que ella es de allá y conoce a doña María y va a la zona rural y la busca y la llama por teléfono para vacunarla, que irse desde acá una enfermera, desde Bogotá a Mistrato o al litoral de San Juan a vacunar gente. Pues lo que hay que hacer es fortalecer esos gobiernos territoriales, reduciendo el gobierno nacional y generando el empleo, pero sobre todo la autoridad y la gobernabilidad en los territorios. Listo. Ahora, con referencia a los temas de medio ambiente, sí, no, para ir concluyendo, Sí. ¿Firmarías nuevos contratos de explotación de petrolera? Sí, claro. Bueno, ¿harías explotación de fracking o gas no convencional? Eso es otra cosa que nos quiere polarizar. Y les voy a explicar por qué. Porque acá siempre son bandos. Entonces, ¿quién está a favor de la explotación petrolera y quién está a favor que el país viva del turismo? Ajá. Cuando la mayor carga económica del turismo es el combustible del avión, que es un hidrocarburo. Entonces, explotación de hidrocarburos y exploración, sí. Un estado con energía barata es un estado productivo. Nosotros pagamos a 1.500 el kilovatio. La energía nuclear puede ser a 50 pesos el kilovatio. ¿Cómo competimos? Para hacer este libro, lo que hace uno es coger un árbol, meterlo por energía y sale un libro. Para hacer este pocillo, o sea, todo esto es energía. Usted coge la materia prima, la mete, le mete energía y sale un producto. La caja negra. Todo. Usted coge esto, lo amasa, energía. Entonces, usted con energía cara no es productivo. Entonces, acá nosotros no vamos a quemar carbón. Y el carbón lo mandamos para Israel y para China. Y ellos con ese carbón generan energía barata y nos mandan esto porque es más barato hacerlo allá con el carbón de nosotros, como si las consecuencias no fueran las mismas. Exacto. Entonces, por un lado, tenemos que generar energía barata. Y si nos van a decir que la Amazonía es el pulmón del mundo y que nosotros tenemos que impedir la explotación de hidrocarburos cerca de la Amazonía, en Colombia no podemos explotar hidrocarburos, entonces que nos permita tener energía nuclear. Pero la energía nuclear está muy regulada a nivel internacional, prohibida, yo creo que en gran medida para evitar que los países tengamos energía nuclear barata y seamos competitivos. Y los que manipulan o monopolizan la energía nuclear son los que son competitivos. Pero el fracking, le voy a decir otra cosa, aquí ya nos quieren poner en bandos. A la izquierda, los del uno, como todos, en Colombia. Los de la palo de la guerra, los del fracking. Aquí hay lugares donde unos territorios, vuelvo a lo mismo, cada territorio tiene que decidirlo. Aquí hay territorios donde las condiciones geológicas, por ejemplo, tienen shale, la fractura. ¿Qué es el fracking? Es una roca que se parte, se quiebra, se fractura, ¡pah! Y adentro sale gas o sale petróleo. Entonces, donde la fractura es vertical, ¡pah! Y donde no hay unas fuentes hídricas subterráneas vulnerables, allá es posible hacer fracking. O sea, por ejemplo, en Barranca Bermeja es posible hacer fracking. Que no va a contaminar. Ojo, sí va a contaminar, pero con la tecnología que hay hoy en día y con una buena veeduría y con una buena participación ciudadana, esa explotación de fracking en esa zona donde la condición geológica es apta,
sería la misma contaminación de una explotación petrolera convencional, que no vaya a creer pues que eso Sí. salen maripositas pues del pozo, pero es igual a las condiciones de una explotación normal, pero en otras zonas, en la Amazonía, donde la fractura tiene que hacerse de manera horizontal, donde hay unas fuentes hídricas vulnerables, en esa otra zona no, porque primero está la vida y la biodiversidad. Entonces aquí y la nueva historia es esa. Nosotros lo que pretendemos es eso, que nos quitemos de la cabeza, muchachos, que aquí solamente es permitido el bueno y el malo, el día y la noche, el blanco y el negro, el de la paz y el de la guerra, el del fracking y el del no fracking, el del agua y el esclavista. No, hay matices, hay zonas del mundo, en los países nórdicos, donde el amanecer dura 4 meses, el atardecer 4 meses y el día y la noche ya 2 meses. Hay que mirar cómo matizamos y cómo dejamos de lado ese odio. ¿Usted de izquierda o derecha? La pregunta que me hacen a mí, ¿usted de izquierda o derecha? Yo le hago a Norberto Bobbio. Norberto Bobbio tiene un libro que escribió en el 96, se llama Izquierda y Derecha, que lo que plantea es que hoy en el siglo XXI, ese discurso de izquierda y derecha es una falacia para manipular a la gente, como en la época de la guerra de los 1000 días. Nos ponen a matarnos por un trapo rojo y azul. Entonces yo tengo primos que no van a la casa de la mamá el día de la madre porque el uno es petrista y el otro uribista, y no van. Como en la época en liberales y conservadores que le quemaban la casa roja y le quemaban la casa azul. Y los jefes políticos, ¿qué hacían? ¿Qué hacía Lleras con Laureano Gómez en Benidorm mientras la gente se mataba y se hacía el corte de franela? Tomaban whisky, se repartían los ministerios, se repartían los contratos, se repartían los peajes, se repartían las concesiones y ponían a que la gente se mate. Hoy pasa lo mismo. Hoy los jefes políticos de todos esos gobiernos son los mismos, incluidos los que pregonan el cambio. Uno mira, los ministerios son los mismos, los que gobernaron son los mismos, los jefes políticos son los mismos, y nosotros hoy nos matamos en redes, que afortunadamente pues no es el corte de franela, ya no es la corbata, pero en algunas zonas sí es la corbata. Miren lo que pasó con uno de los precandidatos, que es una cosa terrible, y ese odio, a mí me amenazan ya en redes, que usted me dicen, hijo de tantas uribista, y después me dicen, hijo de tantas petrista. Te digo, no se puede traer al mundo. ¿Quién soy yo entonces? y por eso, entonces ese odio tan ideológico y tan, es que es un fundamentalismo irracional. Claro, tenemos que tener diferencias ideológicas. Hay quienes tienen que tener una mentalidad más social o menos, y tienen esas preguntas que ustedes hacían, la respuesta no va a ser la misma, obvio. Exactamente. Pero que esa defensa de la ideología sea racional, en las ideas, en la palabra, y que el gobierno sea igual, que el gobierno no sea un gobierno de odio. Es que uno mira gente que el gobierno saca un Twitter y a los 5 minutos, con el mismo ahínco y con la misma rapidez y con la misma irracionalidad le contesta, que usted por qué es tan irresponsable, hijo de tantas, y el otro no, que el hijo de tantas es usted. O sea, gente que dice que no debería haber odio y lo dicen con odio. No, aquí lo que tenemos que hacer es, venga a ver qué tiene para aportarle los que dicen llamarse derecha, porque además si usted hace, yo soy licenciado en filosofía en la Universidad Tecnológica, pero además soy abogado, y si uno hace un estudio ideológico de lo que son las izquierdas y las derechas, uno ve que ni los que se hacen llamar de derecha lo son, ni los que se hacen llamar de izquierda lo son. Aquí los que se hicieron llamar de derecha pusieron subsidios que este gobierno desmontó, que es el supuesto gobierno de izquierda. Sí, señor. Y bueno, si quieres, William, vayamos concluyendo. Vamos con las preguntas personales. Espérate, mira. Bueno, continuando con esto, ya podemos empezar la dinámica Top Card, ¿no? Sí, señor, la dinámica Top Card. La dinámica Top Card, lo decimos Top Card porque es quien nos ha brindado estos cafés maravillosos. Pueden ir a buscarlos en Instagram. Bueno, y la dinámica de ellos consiste en unas preguntas personales, ya un poco oxigenando ya la cantidad política que había. Ya
Vamos a hacer unas preguntas un poco más personales para que la gente que aún no lo conoce pues pueda conocer quién es Leonardo Huerta, qué es la nueva historia que propone. Y bueno, empezamos. Leonardo, ¿cuál es su género musical favorito? Yo estoy entre el rock en español, el rock en inglés, el vallenato, es que a mí depende... Es multicolor. Multicolor, la nueva trova cubana me gusta mucho. El rock me gusta mucho. El vallenato, la salsa, me encanta la salsa. Y la salsa viejita, me encanta. Tan tecnicolor como Fito Páez. Sí, Fito Páez me encanta, Sabina me fascina. Guns N' Roses, por ejemplo, ahorita que venía Vina Vaya, que viene Guns N' Roses en octubre, yo, ¿cómo no voy a ir yo a Guns N' Roses? Sí, Me tocó entrevistar a Julio Correal. Perfecto. ¿Cuál es el momento más bonito que recuerdas siendo defensor del pueblo? Muchos momentos en que salvábamos vidas. Nosotros teníamos una agenda muy intensa. Yo muchas veces llegaba el vuelo salía a las 5 de la mañana, llegaba a las 6 de la mañana a Yopal. Recuerdo que esa vez me dicen, no, le hicimos agenda desde el mediodía para que descanse por la mañana. Yo le dije, ¿cómo así? Sí, ¿yo cuándo vuelvo por acá? No, y me fui para la Universidad Unitrópico. Y en la entrada pasó un profesor y le dije, déjeme dar su clase. A mí me encanta dar clase, yo soy profesor de muchas universidades y me metí a un salón y di clase de administrativo colombiano. Pero el momento más hermoso es cuando logró en Bichada ir a una comunidad indígena y había una niña con un grado de desnutrición, una niña que ya estaba en riesgo su vida. Logré persuadir a la mamá para llevarla al hospital. Cuando llego, la niña, claro, se separó de la mamá porque además cuando iba entrando con ella había una fila de 2 cuadras y me dicen primero facture y la niña muriéndose de desnutrición, deshidratada. Yo le dije, yo me voy con la niña y haga usted fila. Le dije a la señora, haga fila con la mamá y yo la llevo donde un pediatra y la niña gritaba y el pediatra dijo, si llora de esa manera, esa niña se salva. Porque a veces me llegan aquí y no tienen ni siquiera fuerzas para gritar. Esa niña, a los 6 meses, el pediatra me mandó la foto, pues claro, los problemas son irreversibles cuando una persona tiene un niño antes de los 5 años, tiene desnutrición aguda o severa, pero se salvó esa vida. Salvar vidas en la Defensoría del Pueblo fue una oportunidad maravillosa, ir a las urgencias en Buenaventura y ver un señor que estaba perdiendo el ojo porque no tenía cita con el retinólogo y hacer una llamada y a las 6 de la mañana llamarme a la enfermera diciendo, doctor, muchas gracias, por aquí pasa un ángel con chaleco azul y le salvó el ojo a esa persona. Y más de 120.000 casos resolvimos en 4 años, más de 120.000 casos resolvimos en 4 años, en todo el territorio nacional. Salvar vidas y sentir, conocer a Colombia y sentir el amor de las personas. Perfecto. ¿Cómo fue tu experiencia todas estas, ya que te nos adelantaste siendo docente? Yo empecé a dar clase en la Universidad del Valle en Cartago, a los 20 y pico de años, 23 o 24 años. Yo no daba clase en facultades de Derecho, pero todas las carreras tienen derecho. Usted en contaduría tiene derecho comercial, derecho laboral, derecho todo constitucional. Entonces yo daba esas materias a estudiantes de contaduría, de economía, de ingeniería de sistemas. Era en Cartago, yo me iba desde Pereira y me iba en un microbús. Estaban arreglando, haciendo la doble calzada. Eso eran 2 horas de ida y 2 horas de venida y lo que le pagaban a uno no alcanzaba ni para los buses. Pero empiezo a dar clase y siento esa pasión tan maravillosa. Después fui profesor de la Universidad Libre de Pereira, de la Católica, de la Tecnológica. Y cuando empiezo a dar clase en posgrados, en maestrías, en especializaciones, antes de la pandemia, el año antes de la pandemia, alcancé a dictar 42 módulos de 52 semanas que tiene el año en diferentes territorios. Cada 8 días en una ciudad distinta, una universidad distinta, viajaba muchísimo. Una vez me desperté en Tunja y yo no sabía dónde estaba. Y abrí la cortina, porque yo había estado en la Universidad Mariana como 15 días antes en Pasto. Y estaba muy cansado porque yo en Tunja, en la Santo Tomás, yo daba clase mi jueves, viernes y sábado de 7 a 7. Y yo doy clase y empiezo a las 7 de la mañana y a las 12 del día los estudiantes me dicen, profe, el descanso para ir a almorzar. Yo sigo derecho, yo no uso una diapositiva, yo hablo sobre el tema. Y me abrí la ventana y yo dije, ¿dónde estoy? Estoy en Pasto, no me acordaba dónde estaba. Y me dormí sin acordarme dónde estaba. Y al otro día me acordé de García Márquez que decía que el riesgo de andar tanto es que de pronto deja uno el alma olvidada. Y pensé que en ese momento tal vez que se había olvidado el alma y ella se había extraviado en medio de tanto viaje. Tremendo.
A mí me parece particular que Leonardo tiene un don para predecir las preguntas que tenemos acá. Pero bueno, estamos en Colombia, el país de la belleza. Y viendo que has visitado y has patoneado de norte a sur, de oriente a occidente, toda Colombia, ¿cuál es el lugar de Colombia que más te gustó visitar? A mí me enamoró Guainía. Todo Colombia es hermosa, pero en Guainía incluso dicen que le echan a uno pusana. Entonces hay una pusana que le hacen así en la mano y esa pusana lo enamora. Le hacen unas mezclas y con esa pusana usted queda enamorado. Entonces hay pusana para enamorar mujeres, hay pusana para el dinero, hay pusana para... Sino que cada que hacen el rito de la pusana le quitan algo a cambio de eso. Sí. Tiene que tener como un rito para el contra de eso que le quitan. A mí me dio pusana de la tierra, del río. O sea, cuando se juntan esos dos ríos y se para uno en los cerros de Mavicure. Eso es una cosa espiritual, espectacular, esa selva amazónica, cuando uno va en el avión, cuando el río Inírida y el Atabapo y en la estrella fluvial se para uno y pasan los delfines rosados, las toninas, y salen y alrededor del barco en el que uno está, es espectacular. Guainía es espectacular, la Alta Guajira es maravillosa, el Pacífico a mí me encanta. Mi papá nació en Tumaco, yo me siento, siempre lo he dicho, yo me siento tumaqueño, pacífico, afro, me reconozco como afro de Tumaco. Amo la gente de Tumaco, pero las grandes ciudades también. Colombia toda es majestuosa, por eso cada territorio tiene que tener autonomía. Ese cuentico de, ay, qué pecado de Bope, es que ellos no saben cómo gobernarse y de qué van a vivir si los dejamos solos. No, nosotros en Bogotá y en esta Colombia de las grandes ciudades los tenemos condenados a la pobreza. Si ellos fueran autónomos, generarían renta, riqueza y sobre todo felicidad. Pero me quedo con Guainía. Perfecto. Vámonos a gastronomía, aprovechando el café y todo. ¿Cuál es tu comida favorita? Toda, y entre más rara, en enero estuve con mi hijo por ahí en Atlanta y el hombre de esas carnes secas tiene 10 años. Y esas carnes secas, entonces, uy papá, mira, de lagarto, seca, de tortuga, de culebra, las venden como de los vaqueros. Sí, como si fuera, no sé, pescado seco. Sí, con pescado seco al vacío. Yo comí mojojoy en el Guaviare y en Baupés. Es un gusano que es la larva de un cucarrón de La Palma. Yo comí una vez en una comunidad indígena, Yucpa. Claro, no le ofrecen carne de monte. Y carne de monte es carne de lo que la comunidad había conseguido. De lo que salga. De lo que salga. Y yo creo que era, pues cuando salíamos, había una guadua y había un pequeño mico ahí como ahumándose. Yo creo que fue la carne que nos dieron. Como hemos comido culebra, lapa, cuy. La gastronomía de Colombia también es muy diversa y muy rica. Los pescados, la carne. A mí me gusta todo, pero me gustan las cosas raras. A mí me gusta probar cosas raras, la verdad. Y entre más raro, mejor. Super. Así no sea de mi gusto, sea, uy, esto como que... Es abierto a absolutamente. Claro, hormiga culona. ¿Te has comido hormiga culona? Sí, una que trae. Bueno, las que venden ahí en la. ¿Y gusano mojojoy? No. Crudo, cuando uno come crudo el gusano y como que explota un poquito, es como si le echara una cuchara de manteca, de esas que la abuela le echaba a los frijoles, una cuchara de manteca para que uno cogiera nutrientes. Entonces es como, queda uno enmantecado todo cuando se come el gusano crudo. Eso debe ser muy nutritivo, pues yo creo que uno perdido en la selva, eso puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. Pero asadito ya tiene como un sabor a coco rico y se usa de pasante, aguardientico y un gusano. El aperitivo ahí. No, maravilloso. Bueno, ya hicimos los gloriosos, ahora vienen los dolorosos. Nosotros hemos investigado un poquito sobre ti, porque no podíamos llegar inexpertos a esta entrevista, y vimos que te gusta mucho estar en política. Intentaste lanzar a la alcaldía de Pereira 2 veces, una elección en 2014 que salía en el periódico, en un periódico que está indexado
al externado y hubo pre-campaña también a la alcaldía de Pereira en 2019. Te intentaste lanzar a Personería Bogotá, a Personería en Risaralda, creo. Pero lo que hemos visto es que no terminas en el tarjetorio, no terminas al final. ¿Qué garantiza, además de las firmas, obviamente, que eso también es una barrera importante, que se termine este camino a la presidencia? Sí, yo me meto mucho a los concursos también como ejercicio académico. Yo me presenté para el concurso de jueces y magistrados y yo quedé de 10º entre los 4.000 y pico que se presentaron y quedé de 2º entre todos los magistrados del país. Hice el curso concurso y me mandaron para una resolución diciendo que yo no había consumido virtualmente un contenido de igualdad de género. Yo lo tenía en verde, les mandé el pantallazo y me dijeron, sí, pero tiene que demandar o prender a tutela. Yo me pongo con eso, o sea, listo, no voy a ser magistrado, pero participé en ese examen. Participé en el examen para personero de Bogotá, creo que nos presentamos 460 personas. Yo quedé 9º, o sea, yo pasaba a la entrevista con el consejo. Yo no fui a la entrevista del consejo. O sea, yo presenté el examen para medirme académicamente y quedé de 9º entre 460. Sí. Lo mismo me presenté para el examen de alcaldía de local de Chapinero y quedé primero, lejos del resto, pero nunca me ternaron. Entonces, tampoco le hice lobby a los ediles, no. Yo entiendo la dinámica de la política, pero el que yo me inscriba en concursos o en exámenes no significa que tenga esa aspiración y es más como un reto académico personal que yo me pongo. En lo de la alcaldía de Pereira, efectivamente, en 2014, no sé por qué la gente hoy ya está especulando quiénes serían los candidatos a la alcaldía de Pereira. Entonces, el diario Lotún, La Tarde, los periódicos locales empiezan a todo el que medio suena a encasillarlo como candidato a la alcaldía. Yo en ese momento nunca manifesté la intención. En la antepasada elección sí lo hice con la maleta de los sueños. Recorrí Pereira recogiendo sueños. ¿Qué sueñas para Pereira? Recogimos 18.000 sueños. Y yo era del Partido Liberal, militante del Partido Liberal. Yo fui subsecretario nacional del Partido Liberal, estuve en convenciones liberales, delegado de universidades, fui de Juventudes Liberales, estuve en la primera campaña de Horacio Serpa, en la goma de la política juvenil. El Partido Liberal en ese momento hizo una encuesta. Dijeron que iban a hacer 2 encuestas. Entonces, en la primera encuesta, yo tenía 6 puntos en las encuestas. El alcalde que ganó, Carlos Maya, tenía 8 puntos en las encuestas. Y un diputado tenía 5 puntos en las encuestas. Entonces, esa fue la primera medición. Iban a hacer una segunda medición a los 3 meses. Pero después dijeron, no, 8 es más que 6. Ganó él. Entonces, el Partido Liberal con esa encuesta tomó la decisión que el candidato era el alcalde que ganó efectivamente. Entonces, uno llega al tarjetón, si uno se somete a unas reglas de juego y uno gana, pues uno llega al tarjetón. Pero si uno sale vencido, uno no llega al tarjetón. Entonces, pasa lo mismo acá. Hay que recoger 635.000 firmas. Entonces, si recogemos las 635.000 firmas, ahí vamos a estar en el tarjetón. Si no recogemos las 635.000 firmas, entonces todo el mundo dice, no, decrétalo, no vayas a decir eso. No, es una opción, es una posibilidad. Entonces no tenemos las 635.000 firmas. Chao. Pues este camino no termina. El actual presidente aspiró 3 veces. El que va primero en las encuestas es la 5ª vez que aspira. Y yo soy muy de Ítaca. O sea, yo soy muy de la Ilíada. Si Ulises hubiera llegado a Ítaca, no hubieran escrito la Ilíada. Él se perdió en el camino. Y él llegó donde las ninfas, y él fue donde los cíclopes, y él estuvo en los lugares más majestuosos y maravillosos. Lo más importante de este proceso que emprendemos para recolectar las firmas es el camino y no la meta. Es hablar con la gente, es expresar nuestras opiniones, es conocer gente como ustedes, es que nos conozcan y avanzar. Si logramos las 635.000 firmas válidas, estaremos en el territorio en primera vuelta. Y si no logramos estar entre las 2 primeras votaciones, pues no podremos estar en el tarjetón de segunda vuelta. Pero sí, pues estaremos en el tarjetón de segunda vuelta. Y si en un momento determinado vemos que hay 8 o 10 candidatos que tienen la misma posición que nosotros y podemos avanzar hacia un acuerdo para hacer de Colombia una nueva historia que permita la autonomía de los territorios, que no se haga política con odio,
que no se señale a la persona, sino el argumento, que no se usen falacias ad hominem, que es atacar a la persona. La persona que haga política atacando al otro no nos sirve. Persona que haga política atacando el argumento, atacando la idea, podemos hablar y avanzar. Es que esto más que un proyecto de ego, es un proyecto, un sueño de una nueva historia para Colombia, en cabeza de un equipo maravilloso que hay en todo el país, en unas zonas más fortalecidas que en otras, pero yo he sido un académico y yo he sido un político que considera que la política es para generar bienestar a las personas y que se construye es debatiendo sobre las políticas públicas que permitan la garantía de los derechos de las personas. Bueno, vamos a la etapa de cierre y esto es sencillo. Son las 4:25. Tienes 2 minutos a partir de este momento para hablarle a Colombia, presentarte quién eres y decir por qué deben preferir a ti en lugar de a otro candidato. Yo soy Leonardo Huerta, nací en un barrio popular de Pereira, me crié en una escuela pública y en un colegio público. Yo estudié en el INEM de Pereira, estudié en la Universidad Tecnológica de Pereira, una universidad pública, soy licenciado en filosofía, pero al tiempo estudiaba Derecho y me pagaba las 2 matrículas trabajando en la alcaldía de Pereira. Yo todo lo que me ganaba me lo gastaba en estudio y me iba a pie para la universidad. Recuerdo que cuando me gradué, mis amigos con el primer sueldo se compraban un carro y yo con el primer sueldo me hice una especialización y después otra y una maestría y después otra, y he estudiado hasta completar 10 títulos universitarios, he escrito artículos indexados y me ha interesado mucho el Estado. Soy un profesor de temas del Estado, de hacienda pública, de contratación estatal, de responsabilidad del Estado, de responsabilidad fiscal, de derechos humanos. He sido un defensor de los derechos humanos. La política se hace sin fundamentalismo, sin odio por las personas. Uno puede incluso odiar una idea y rechazar una idea, pero no la persona que expresa esa idea. A Colombia hay que cambiarle la mentalidad y no que nos sigan encasillando en un maniqueísmo donde creemos que solo hay buenos y malos. Aquí nos toca mirar los matices y ver cada quien que puede aportarle al país. ¿Qué bueno tiene usted y qué malo tengo yo? Porque hablar de lo bueno de uno es muy fácil y reconocer lo bueno de los demás es difícil. Unámonos para hacer de Colombia una nueva historia. Y la mejor forma de hacer de Colombia una nueva historia es generándole autonomía a los territorios, que con participación ciudadana, que con la decisión de cada territorio, a partir de las necesidades de su gente y de la visión de su territorio, puedan tomar sus propias decisiones y decidir si allá quieren portar armas o no, cómo va a ser la política tributaria y cómo va a ser la política fiscal en materia de seguridad y salud. Así construimos una nueva historia para Colombia. Perfecto. Esto es todo. Lamentablemente el tiempo es un factor elemental porque si no estaríamos 3 días hablando sobre política. Le agradecemos mucho a Leonardo por ser gracias a ustedes. el primer candidato que acepta este reto. Estamos en camino de entrevistar a todos los precandidatos y candidatos presidenciales que hayan de aquí a 2026 y esperamos que puedan haber muchas más historias, que puedan haber muchas más ideas, que se puedan compartir muchas más perspectivas, pero sobre todo que este sea un espacio de entrevistas. Muchas gracias a todos.